Bueno, buenas noches para todos, un saludo muy especial, un agradecimiento por acompañarnos nuevamente en esta casa de estudios que, como siempre lo hemos dicho, es su casa. Al profesor Boris Barrios agradecerle por acompañarnos nuevamente con una disertación muy importante que nos pone a reflexionar sobre los temas que hoy estamos analizando, que hoy estudiamos, en el contexto histórico, porque siempre hay que tener en cuenta que para bien o para mal nuestro derecho va cambiando, el mundo va cambiando y tenemos que adaptarnos a estas nuevas tendencias porque si no quedamos condenados a desaparecer. Por fuertes que seamos, vamos a desaparecer. El tema que vamos a analizar es el relacionado con la acción de tutela contra providencias judiciales. Damos aquí esta sentencia que es la sentencia no de principio, pero sí podemos decir la que consolida y modifica el tema relacionado con la tutela contra providencias judiciales. La doctrina habla de 3 etapas que no podemos estudiarlas a profundidad, pero hablan de una etapa de inicio que va del 92 al 94, otra que va del 94 al 2005 y la última que va precisamente de esta sentencia, del 2005 hasta nuestros días, en lo que tiene que ver con la tutela contra providencias judiciales. Y precisamente lo que vamos a tratar de reflexionar es sobre la dificultad en la que a veces nos encontramos los abogados frente a los pleitos que llevamos, que tenemos que conocer, donde se pueden cometer irregularidades y muchas veces no sabemos cómo tenemos que abordar, qué es lo que tenemos que hacer. A veces nos quedamos bajo el concepto elemental de que la acción de tutela es una acción informal, un procedimiento en el que prácticamente no hay que argumentar, como que los jueces tienen que siempre tutelar los derechos, y presentamos acciones de tutela mal fundamentadas, mal argumentadas sobre todo, y pues nos conducen al fracaso de los derechos. No sé cuántos de ustedes se han enfrentado a tutelas contra providencias judiciales y el resultado no es tan alentador como a veces se creyera de este nuevo estado constitucional que estamos viviendo. Entonces, lo que hemos ido notando es que nos falta tal vez claridad, nos falta precisión en la argumentación y nos falta un poco entender los cambios. Por otra parte, este tema de las providencias judiciales precisamente nos pone, es el punto de quiebre, si lo podemos llamar así, entre el derecho de reglas, que es el derecho de los códigos, el derecho que aplicamos generalmente en los procesos ordinarios o contenciosos administrativos, y el derecho de principios que está en la Constitución, y cómo la Corte Constitucional fue modificando el tema de la acción de tutela contra providencias judiciales en busca de la aplicación de principios. Pero los principios también tienen un problema, y es esa excesiva indeterminación. No mire una norma de derecho fundamental, una norma de principio, y es una norma tan grande que cabe todo, pero a la vez no nos dice nada. Ese es como el principio, donde cabe todo, pero no nos concreta nada. Entonces el avance jurisprudencial de nuestra Corte Constitucional ha sido ir sacando una serie de subreglas, que son como reglas pero pegadas directamente al principio, salidas de la ley que permiten la eficacia y la aplicación concreta de la Constitución. Partamos de la problemática. La problemática, ¿cuál es la que se presenta? Estamos en un proceso y nos sale una decisión en contra. Y aquí empezamos a ver lo que tenemos que hacer los abogados. Si estamos en un proceso, es indudable, y así nos lo exige no solamente el decreto 2591 del 91, una regla, sino también lo ha precisado la Corte Constitucional. ¿Qué tenemos que hacer? Agotar todos los mecanismos de defensa judicial. Quiere decir ello que si un juez profiere una decisión, cualquiera que sea, pueden ser autos o sentencias, pero esto nos lleva a pensar que las acciones de tutela contra providencias judiciales casi siempre, en un 99% podríamos decirlo, son contra sentencias judiciales.
¿Por qué? Porque los errores que se cometen en autos generalmente son susceptibles de recursos. Y tenemos que interponer los recursos, y ahí, en ese escenario del derecho ordinario, es el mecanismo de defensa que tenemos que utilizar. Dicho de otra manera, ustedes pueden estar en un proceso, el juez puede tomar una decisión que es equivocada, independientemente si la equivocación es por que metió las paticas o porque metió las manitos, no sabemos. Puede ser equivocada, pues tenemos que interponer los recursos. Si es el de reposición, será el que debemos interponer, y si esa providencia es susceptible de apelación, tenemos que interponer el recurso. Y la Corte Constitucional lo dijo desde la sentencia C-543 del año 92, que fue la sentencia de constitucionalidad donde tal vez por primera vez se abordó de fondo este conflicto. Lo que dijo fue que los recursos extraordinarios también tenían que interponerse, tenían que agotarse. ¿Por qué? Porque los errores de los jueces, que el legislador los ha previsto como normales dentro de un proceso, pues son susceptibles de corregirse a través de la vía de los recursos. Pero esto es un derecho de reglas. Entonces, en el derecho de reglas, en el derecho de códigos, lo que tenemos es que si un juez se equivoca, pues interponemos el recurso de reposición, de apelación, de súplica o de queja, y si es susceptible de un recurso extraordinario, sabemos que tenemos que llegar a la revisión o posiblemente a la casación, dependiendo de los recursos extraordinarios que se hayan establecido. Y lo que creímos en cierto momento es que eso era suficiente para proteger los derechos de los ciudadanos. ¿Qué nos demuestra la acción de tutela en un contexto en el derecho colombiano? Nos demuestra que a pesar de agotarse en todos los recursos, los jueces también se pueden equivocar. Y en algunas ocasiones se equivocan con un alto grado de arbitrariedad, y en otras ocasiones se equivocan tal vez por desconocimiento. La pregunta es, ¿esas equivocaciones tiene que soportarlas el ciudadano? Tal vez en un estado liberal, como nos lo decía el profesor Boris, pues tiene que soportarlo. Y se le dice, el juez lo que hace es aplicar la ley, y la ley lo que dice es eso, lo aplicó, pero el juez se equivocó, sí, pero ya se agotaron los recursos, y ahí quedó y se acabó. Este nuevo constitucionalismo lo que nos demuestra, a través de estos procesos constitucionales, de estos procedimientos constitucionales, es que el derecho no se agota, las fuentes del derecho no se agotan en la ley. Y esa es tal vez una de las principales conclusiones que hoy debemos tener. En la ley no se agotaron las fuentes del derecho, y podemos seguir evolucionando. Con el tema de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la primera fase de inicio, si ustedes notan, el artículo 40 del decreto 2591 de 1991, que era el decreto que reglamentó el artículo 86 de la Constitución, es decir, la acción de tutela, previó la posibilidad de interponer una tutela contra providencias judiciales. Y en ese escenario aparece la primer acción de tutela. Es la tutela T006 del año 1992, que es la primer sentencia. ¿Qué pasó en esta sentencia? La Corte Constitucional revisa una decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde se declara inhibida para conocer de una acción de tutela por considerar era una acción de tutela contra la Sala de Casación Penal de la propia Corte Suprema de Justicia, y la Corte en su sala civil se declara inhibida por considerar que se afectaría el principio de autonomía judicial, de independencia judicial y por supuesto de seguridad jurídica. Entonces, totalmente en ese estado positivista donde se creía que si ya llegamos a una decisión de cierre y la Corte dijo cualquier cosa, que no revisaba una casación por exagerados formalismos, o posiblemente en esta misma tutela se declara inhibida, negándose a aplicar la Constitución simplemente por aplicar un formalismo, entonces la Corte se atreve a decirlo y tutela la primera decisión. Esa primera decisión se podía decir fue legal porque fue proferida al amparo de una disposición de carácter legal. Luego viene la sentencia C-543 del mismo año, del año 92. Esta es una sentencia de constitucionalidad, no de tutela. Se demandó el artículo 11, 12 y 40 de ese mismo decreto.
¿Y qué dijo la Corte? Declaró inexequible el artículo 40, diciendo que no se podía dejar en el ordenamiento jurídico una disposición que permitiera que se atacaran las providencias judiciales a través de la acción de tutela. Por lo que siempre nos han dicho, se podría convertir en una nueva instancia y los procesos nunca acabarían. Sin embargo, la Corte, esa es la parte resolutiva, inexequibilidad de la norma que permite tutela contra providencias judiciales. Pero en la misma sentencia hay una ratio decidendi, hay una subregla, hay una razón para tomar esa decisión que también es vinculante, como lo dice la propia Corte Constitucional. Y dijo, un momento, si bien es cierto la norma es inexequible, es inconstitucional, también puede suceder que haya jueces que en sus decisiones no actúen conforme a derecho, sino actúen contra derecho. Entonces, si actúan contra derecho excepcionalmente, podrá interponerse una acción de tutela. También dijo, puede haber un perjuicio irremediable. Si hay un perjuicio irremediable, se podría intentar la acción de tutela como un mecanismo transitorio. Entonces ahí ponemos, la Corte nos pone en una balanza la seguridad jurídica y la independencia judicial por un lado, pero por el otro la eficacia de los derechos fundamentales. Dice, como regla general tenemos que defender la autonomía, la independencia judicial y la seguridad jurídica, siempre y cuando estén dentro del marco del derecho. Pero si hay una decisión que está por fuera del marco del derecho, esa decisión, y más adelante lo desarrolla en otras sentencias, no tiene por qué llamarse sentencia. Y dice, no solamente el ropaje de una decisión judicial es lo que hace que el acto del juez sea una sentencia, sino lo que convierte a ese acto del juez en una sentencia es su decisión ajustada a derecho. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que tratamos de ver? Si nosotros agotamos todos los mecanismos de defensa judicial, pero aún se observa que esa decisión vulnera derechos fundamentales, podríamos acudir a la interposición de una acción de tutela y, superando todas estas falencias, que después recuerdan ustedes que se denominó la vía de hecho, primero dijeron actuaciones de hecho, después en la siguiente etapa la Corte empieza a hablar de una vía de hecho, y la vía de hecho simple y llanamente, ¿cuál es? Aquellas decisiones que toman los jueces no ajustadas a derecho, sino por fuera del derecho. Entonces las decisiones que se tomen por fuera del derecho pues se califican como vía de hecho, en un criterio abstracto. Pues esto permitía tal vez la arbitrariedad y permitía que a través de esa institución las decisiones fuesen tal vez subjetivas. ¿Qué obliga? Obliga a la Corte a seguir precisando. Luego viene otra etapa en la cual la Corte precisa que las vías de hecho se producen a través de unos defectos que se encuentran. Y empezó a hablar del defecto sustantivo, empezó a hablar del defecto procedimental, empezó a hablar del defecto fáctico y empezó a hablar del defecto orgánico. 4 defectos. Y durante mucho tiempo se mantuvo en eso, es decir, vía de hecho con defectos. Esto ya fue un gran avance porque empezó a precisar el alcance de la acción de tutela contra providencias judiciales. Noten qué es lo que hace la Corte ahí. Toma ese principio general que es la acción de tutela, instrumento procesal constitucional, pero igual con característica de principio. Y ese principio es que es el instrumento para defender los derechos fundamentales. Pero sigue siendo abstracto. Entonces, ¿qué hace la Corte? Como el legislador no dijo nada, entonces la Corte precisa y saca unas subreglas. Y esos denominados defectos son subreglas constitucionales con las cuales lo que hace la Corte es precisar el alcance de la Constitución. Y eso, por supuesto, nos aclaró mucho. Hasta que llegamos a la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, que es la aplicable y por eso no nos detuvimos mucho en los aspectos históricos. Y esta sentencia ya nos cambia el lenguaje, nos empieza a hablar de otro tema y nos dice, no solamente por vías de hecho debe proceder una acción de tutela, sino lo fundamental, lo más importante es defender los derechos fundamentales, por supuesto, cuando ya se hayan agotado todos los mecanismos de defensa judicial. No le quita a la acción de tutela el carácter subsidiario, el carácter complementario,
Recuerden ustedes que la justicia constitucional es subsidiaria complementaria. En un debate civil, en un proceso civil, el juez debe resolver el derecho a través de las reglas que tiene el Código Civil. Pero también el gran avance que tiene este nuevo constitucionalismo, y que nosotros sí podemos decir lo empezamos, por lo menos lo consagramos desde 1910, es el tema de la excepción de inconstitucionalidad. Un juez, cuando ve que una norma que tiene que aplicar una regla es contraria a la Constitución, la propia Constitución, reiteramos, desde 1910, acto legislativo número 3 de ese año, del 31 de octubre, le permite al juez inaplicar una norma de carácter legal cuando la norma vaya en contra de la Constitución. Y eso lo conocemos con el nombre de la excepción de inconstitucionalidad, que se ratificó en el artículo 4 de la Constitución de 1991. Entonces, en eso nosotros tuvimos un instrumento de muchísima avanzada. Desde 1910, incluso noten ustedes, antes de la Primera Guerra Mundial, antes de Kelsen y antes de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez no ha tenido el desarrollo que hemos querido que se quisiera en una institución que podemos decir es propia del constitucionalismo colombiano y es una innovación en el mundo por aquella época. Pero tal vez la falta de materias como argumentación jurídica han hecho que la institución, que es muy buena, quede ahí sin aplicación, porque los jueces no saben cómo aplicarla. ¿Qué problema tiene la excepción de inconstitucionalidad? Que al no tener una reglamentación, pone a los jueces a pensar, pone a los jueces a argumentar la decisión. Y cuando al juez no le dicen, y esa inaplicación de la norma puede implicar que se vaya para la cárcel por prevaricato, pues el juez más bien dice, me abstengo y aplico esa norma. Por eso la justificación de que tengamos una acción de tutela contra providencias judiciales. Y cuando llegamos a esta etapa, entonces ya se habla de causales de procedibilidad especiales. Esto que es de mucha avanzada y que es una concreción del alcance de la Constitución y que nos pone a todos los ciudadanos, como nos dice cómo hacer una acción de tutela, le dice al juez cómo argumentar una acción de tutela. También noten ustedes algo que para muchos puede ser perjudicial, y es que empieza a acercar a la acción de tutela a una especie de casación constitucional. Porque hay que fundamentarla, hay que probarla, y si eso no se hace bien, si el juez no lo entiende, pues posiblemente el juez tome la decisión más fácil. Usted no me probó nada, yo no le entendí, pues le niego la acción de tutela. De pronto apelamos, si no pudimos explicarle al de primera instancia, el de segunda instancia casi siempre va condicionado por la primera decisión. Y si queremos que nos la revise la Corte Constitucional, ¿qué tenemos que hacer? Botar una monedita al aire a ver qué pasa, ¿no? Porque no se sabe qué es lo que hay que hacer para que una sentencia no la revisen. Son modas judiciales, y lo que sí se sabe es cuál es el mecanismo que aplica la Corte para excluir sentencias de revisión, pero no se sabe qué hace para incluir. Entonces, si no nos la seleccionan, pues nos toca, como dice la doctora, acudir a la famosa insistencia. ¿Ir a rogarle a quién? A los mismos magistrados. Al defensor del pueblo, al magistrado, o ahora de pronto al procurador general de la nación. Y si ellos de pronto consideran que sí, pues pueden repetir tal vez ese memorial ante la misma Corte Constitucional. Decimos a veces en una expresión medio coloquial, es como la vuelta del perro cuando se echa. En vez de tener la posibilidad de directamente acudir a la Corte, para la insistencia tenemos que acudir a un tercero. Y si el tercero ve, si yo convenzo al tercero, el tercero repite mi memorial. ¿Por qué hacerlo? Tal vez ahí hay que reflexionar en un cambio, que podamos tener un recurso directo ante la Corte Constitucional, porque es una paradoja. La Corte Constitucional habla mucho del acceso a la justicia, y si vemos en la acción de tutela no hay acceso a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque aplican el famoso certiorari norteamericano. Y según esa teoría del certiorari, es la propia Corte la que selecciona, la que decide cuáles son los temas que va a estudiar. Eso posiblemente habrá que revisar. Entonces, a partir de estas causales y en esta sentencia, la Corte empieza a precisar. Y nos habla de los defectos. Un poco se apoya en la jurisprudencia ya consolidada hasta ese momento, pero lo interesante de esta sentencia es que va mucho más allá. Y nos habla del primer defecto. El defecto orgánico. ¿Cuándo se presenta? Cuando el funcionario, cuando el juez que profiere aquella decisión judicial es un juez
que carece de competencia absoluta. Entonces, la falta de competencia, por supuesto, es una vía de hecho. Si a mí me soluciona el problema o el proceso jurisdiccional, me lo soluciona el juez que no es competente, pues por supuesto es una decisión que está totalmente alejada del derecho. Y si no hay ninguna manera de poderlo corregir, pues posiblemente la solución sea una acción de tutela. Vamos a poner un ejemplo que aún no se ha dado y le vamos a apostar a ver qué pasa en ese caso. Ustedes conocen el caso del magistrado Alberto Rojas, ¿cierto? El único magistrado que ha perdido su puesto en la Corte Constitucional. Hay pues una serie de quejas, a esas no nos vamos a referir, pero hubo una demanda de nulidad contra el acto de la elección, no la elección ante el Senado de la República, sino la elección en la terna. Recuerden ustedes que nombramiento es cuando alguien lo pone y elección es cuando más de uno toma la decisión. ¿Qué pasó en este caso? Pues entre otras cosas, ¿qué sucedió? El reglamento del Consejo de Estado prevé un voto secreto. Y uno de los magistrados del Consejo de Estado dijo, pues por lo menos pensémoslo así, no sabemos si ese fue su motivación, pero lo que dijo fue, para que este acto sea más transparente, pues votemos públicamente. Y los magistrados accedieron. Pues ¿qué pasó cuando ellos votan públicamente? Pues quebrantan el reglamento. Miren, derecho de reglas. Entonces la regla dice que usted tiene que votar secretamente. Y alguien se para y dice, para mayor transparencia, hagamos un voto público. Los demás dicen sí, votan públicamente, alguien demanda y efectivamente encuentran que se viola el reglamento. Así también se cayó un poco la fiscal Vivian Morales y son temas del derecho administrativo. Noten ustedes, el derecho administrativo es muy estricto, es muy pegado a la regla, justicia rogada y si se presenta la causal, pues prospera. Pero lo que quiero que reflexionemos es en lo siguiente. ¿El acto que incluye al magistrado Alberto Rojas en la terna es un acto administrativo, sí o no? Como en un interrogatorio de parte. Sí. Sí, ¿cierto? Es un acto administrativo. ¿Un acto administrativo se puede demandar? Sí, claro. ¿Ante quién se demandan los actos administrativos? Ante el contencioso administrativo, ¿cierto? Ahí va todo perfecto. Yo puedo demandar ante el Consejo de Estado un acto administrativo del propio Consejo de Estado. Allá la cosa se complica un poquito. Porque miren quién es el que integra, ¿de quién es la terna? Del Consejo de Estado. Se demanda la nulidad de esa terna, de la integración de esa terna. Se demanda ante el mismo Consejo de Estado. Resulta que ahí la propia legislación dice que cuando se va a demandar un acto del Consejo de Estado, este acto debe mandarse ante la Corte Suprema de Justicia. Pues esto el magistrado Rojas nunca lo encontró, le adelantaron el proceso y por eso llega la decisión final. Luego, escuchen ustedes las noticias, él suscita un conflicto de competencia porque encontró esa norma. ¿Cuál fue el problema? Que la encontró después de la sentencia. Claro, si la encuentra antes de la sentencia, la formula el conflicto de competencia y la verdad yo creo que le prosperaba. Ahora, se queda sin ninguna garantía. ¿Por qué se queda sin garantía?